Comencemos la historia del rey Salomón remontándonos a un tiempo de grandeza y gloria en el antiguo Israel, bajo el reinado de su padre, el legendario rey David. David había llevado a Israel a lo más alto, unificando las 12 tribus bajo una sola bandera y estableciendo Jerusalén como su capital. Era un hombre con un corazón dedicado a Dios, conocido tanto por su valentía en batalla como por su devoción espiritual. Pero como todo ser humano, David no estaba exento de errores, y en uno de los episodios más oscuros de su vida conoció a Betsabé, una mujer cuya belleza desencadenaría una serie de eventos trágicos y, paradójicamente, daría lugar al nacimiento del rey más sabio que jamás haya existido, Salomón. Betsabé era la esposa de Urías, un soldado leal que servía a David en sus campañas militares. Sin embargo, la historia dio un giro cuando David, deslumbrado por la belleza de Betsabé, la tomó como suya mientras Urías estaba en el campo de batalla. Este acto no solo llevó a la muerte de Urías, sino que también trajo juicio sobre la casa de David. Aún así, de esta unión nacería Salomón, un niño destinado a heredar el trono de Israel y marcar la historia para siempre. Ahora bien, ¿cómo pudo Salomón, nacido en medio de una controversia, convertirse en el hombre más sabio de su tiempo? Aquí es donde la intervención divina juega un papel crucial. A pesar del pecado de David, Dios tenía un propósito mayor, un plan que se desplegaría a través de su hijo Salomón. No obstante, su ascenso al poder no fue nada sencillo. El trono estaba lleno de intrigas, rivalidades familiares y grandes tensiones políticas. El camino de Salomón hacia la corona no solo está marcado por la intervención divina, sino también por la lucha por el poder en una familia dividida. Este es solo el comienzo de nuestra historia, pero ya se asoma el conflicto. Un reino en su punto álgido, una sucesión en duda y una familia marcada por el pecado y la redención. Así es como se sientan las bases para uno de los reinados más fascinantes en la historia de la humanidad. Ahora, avancemos y veamos cómo Salomón, contra todo pronóstico, asciende al trono de Israel en medio de este complejo escenario político y familiar. A pesar del contexto sombrío que rodeaba el nacimiento de Salomón, la historia de su ascensión al trono no fue menos dramática. Cuando David envejecía, la pregunta sobre quién sería su sucesor se convirtió en un tema candente en el reino. Aunque Salomón era joven, existían otros hijos mayores y más experimentados, especialmente Adonías, un hombre ambicioso que se veía a sí mismo como el legítimo heredero. Adonías, confiado en su derecho por ser el mayor de los hermanos, decidió tomar el trono por su cuenta. Sin consultar a David ni a los principales líderes del reino, organizó una ceremonia para proclamarse rey. Contaba con el apoyo de personajes influyentes como Joab, el comandante del ejército, y Abiatar, el sacerdote. La escena era clara. Adonías estaba decidido a adelantarse a los planes divinos y coronarse sin la bendición de su padre ni de Dios. Sin embargo, dentro de las murallas del palacio, Betsabé y el profeta Natán estaban atentos. Ambos sabían que David había prometido el trono a Salomón y no iban a permitir que la ambición de Adonías frustrara el plan de Dios. Betsabé, en un acto de valentía, se acercó al anciano rey David para recordarle su promesa. Con la ayuda de Natán, quien también intervino para reforzar el mensaje, lograron que David tomara una decisión rápida y decisiva. La escena se tornó intensa. David, debilitado por los años, pero aún con el peso de la autoridad, ordenó que Salomón fuera llevado inmediatamente a Gijón, un lugar cercano donde los reyes solían ser ungidos. Ahí, bajo las instrucciones del rey, el sacerdote Sadoc y el profeta Natán ungieron a Salomón como el legítimo rey de Israel. Mientras tanto,
Adonías y sus seguidores, celebrando su falsa coronación, escucharon el sonido de trompetas y el clamor del pueblo que proclamaba a Salomón como rey. El pánico se apoderó de ellos. Adonías, temiendo por su vida, buscó refugio en el altar del templo, aferrándose a los cuernos del altar en un intento desesperado por salvarse. En lugar de buscar venganza, Salomón, en un acto de gracia que ya comenzaba a mostrar su sabiduría, le perdonó la vida bajo la condición de que se mantuviera alejado de cualquier intento de traición. Así fue como Salomón, el hijo de David y Betsabé, a pesar de las conspiraciones y las intrigas familiares, se convirtió en el rey legítimo de Israel. Pero este no era el fin de los desafíos para el joven rey. Aún quedaba mucho por hacer y la verdadera prueba de su reinado apenas comenzaba. Ahora, con el peso de la corona sobre su cabeza, Salomón debía demostrar que no solo era el hijo de David, sino el hombre destinado a liderar con sabiduría y justicia. Y es aquí donde entra en juego un evento trascendental, una visita celestial que cambiaría no solo la vida de Salomón, sino la historia misma de Israel. La sabiduría que definiría su reinado le sería otorgada de una manera sorprendente, un regalo que marcaría el inicio de su legado. Con sabiduría divina recién concedida, Salomón se encontraba en la cúspide de su poder, listo para guiar a Israel hacia una era de esplendor como nunca antes se había visto. La paz que había heredado de su padre, David, le permitió concentrarse en la administración del reino. Y pronto, la sabiduría con la que Dios lo había bendecido comenzó a manifestarse no solo en juicios y decisiones, sino también en la manera en que gobernaba su pueblo. El reinado de Salomón se convirtió en un modelo de justicia y equidad. Su habilidad para discernir lo correcto en situaciones difíciles era legendaria, y los relatos de sus juicios se extendieron más allá de las fronteras de Israel. Su fama creció rápidamente, y con razón. En lugar de gobernar con mano dura, Salomón eligió gobernar con justicia y entendimiento, buscando el bienestar de su pueblo antes que su propia gloria. Israel, bajo su reinado, floreció. La economía prosperaba, las relaciones internacionales estaban mejor que nunca y la paz reinaba en cada rincón del reino. Salomón aprovechó las alianzas y los lazos diplomáticos que su sabiduría le permitió formar con naciones vecinas. Los tributos llegaban de todas partes y las riquezas del reino se multiplicaban. Su corte se llenaba de consejeros, líderes y diplomáticos que acudían de diferentes regiones del mundo conocido, todos deseosos de aprender de su sabiduría. Sin embargo, el mayor reflejo de esa sabiduría no solo se veía en la forma en que Salomón manejaba la diplomacia o en cómo resolvía disputas entre su gente. Su verdadera grandeza se vio en la paz y estabilidad que logró mantener en una nación que había sufrido siglos de conflictos internos y externos. Por primera vez en generaciones, el pueblo de Israel vivía sin la amenaza constante de guerra, y esto permitió que las ciudades florecieran, que el comercio creciera y que la cultura y la educación se expandieran como nunca antes. Entre sus muchas virtudes, Salomón se destacó como un autor prolífico. Sus proverbios y reflexiones sobre la vida, el comportamiento humano y la relación con Dios se convirtieron en piedras angulares de la sabiduría, no solo para su pueblo, sino para todas las generaciones futuras. Los proverbios de Salomón, llenos de profundidad y enseñanzas prácticas, sirvieron como guía para vivir una vida justa y piadosa, y se difundieron ampliamente, siendo recopilados en lo que conocemos como el libro de Proverbios en la Biblia. Pero con todo este éxito y sabiduría, Salomón nunca olvidó el propósito más elevado de su vida: la construcción de un lugar donde el Dios de Israel pudiera habitar entre su pueblo. El reinado de paz que Salomón había asegurado,
junto con las riquezas acumuladas, le dio la oportunidad de cumplir el sueño que su padre, David, no había logrado. La tarea que ahora se proponía sería su mayor logro: la edificación del majestuoso templo de Jerusalén, una obra monumental que consolidaría su legado como el rey sabio y justo que había sido elegido para guiar a Israel. Con su mente centrada en la construcción de este templo, Salomón se preparaba para llevar a Israel a una nueva etapa, una era de adoración y dedicación a Dios en el corazón de la ciudad santa. Lo que estaba a punto de construir no solo cambiaría la historia de su pueblo, sino que sería un símbolo eterno de la relación de Israel con su Creador. Con el reino de Israel en paz y prosperidad, Salomón se embarcó en lo que sería su mayor proyecto: la construcción del Templo de Jerusalén. Este templo no solo sería un símbolo de la devoción del pueblo de Israel a Dios, sino también el cumplimiento de un sueño que su padre, David, había anhelado pero no había podido realizar. David había querido construir una casa para el Señor, pero Dios le había dicho que esa tarea sería cumplida por su hijo. Ahora, Salomón se encontraba con la responsabilidad de levantar un lugar donde la presencia divina pudiera habitar entre su pueblo. El proyecto comenzó con un plan minucioso y cuidadosamente organizado. Salomón sabía que este no sería un templo cualquiera, sino el lugar más sagrado de todo Israel. Por tanto, necesitaba los mejores materiales y artesanos del mundo. Para ello, Salomón formó alianzas estratégicas con reinos vecinos, en especial con Hiram, rey de Tiro, un aliado cercano de su padre David. Hiram proporcionó cedro del Líbano, una madera conocida por su alta calidad y resistencia, además de artesanos especializados que colaborarían en la construcción. El templo no solo requería una organización internacional para conseguir los materiales, sino también una logística interna bien estructurada. Salomón movilizó a miles de trabajadores, distribuyendo las tareas de extracción de piedra, corte de madera y transporte de los materiales a Jerusalén. Este fue un esfuerzo monumental. Durante 7 años, los mejores artesanos y obreros de Israel y las tierras vecinas trabajaron incansablemente bajo la supervisión de Salomón y sus arquitectos. El diseño del templo reflejaba la grandeza del Dios al que servía. El edificio principal estaba construido con piedra cortada y revestida de oro, simbolizando la pureza y la gloria del Señor. El lugar santísimo, el espacio más sagrado del templo, estaba reservado para albergar el Arca de la Alianza, el símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Este espacio estaba completamente revestido de oro puro, y dentro de él solo entraría el sumo sacerdote una vez al año. Uno de los detalles más impresionantes del templo fueron los 2 enormes pilares de bronce, llamados Jarquín y Boaz, colocados en la entrada principal. Estos pilares representaban la estabilidad y la fortaleza del reino bajo el gobierno de Dios. Cada rincón del templo estaba diseñado con una simbología profunda, reflejando el orden divino y la relación especial entre Dios e Israel. Finalmente, después de años de arduo trabajo, llegó el momento de la dedicación del templo. Salomón, con todo el pueblo de Israel reunido, ofreció sacrificios en cantidades asombrosas, demostrando su gratitud y reverencia. Se estima que miles de animales fueron sacrificados en un ritual solemne. Durante la dedicación, Salomón se arrodilló ante el altar y elevó una oración memorable. En esa oración pidió a Dios que su presencia llenara el templo y que siempre escuchara las oraciones de su pueblo cuando vinieran a buscarlo en ese lugar. En respuesta, una nube de gloria cubrió el templo, señalando que la presencia de Dios había descendido y estaba complacida con el lugar que Salomón había construido.
El pueblo de Israel, al ver esto, se postró en adoración, reconociendo que Dios estaba entre ellos y que su nuevo templo sería el centro de la vida espiritual de la nación. El Templo de Jerusalén no solo fue un logro arquitectónico sin precedentes, sino también el centro de la adoración israelita durante siglos. El templo se convertiría en el símbolo más tangible de la alianza entre Dios y su pueblo, un lugar de oración, sacrificio y comunión con lo divino. Para Salomón, este proyecto representó no solo el pico de su reinado, sino el legado por el cual sería recordado a lo largo de la historia. Sin embargo, mientras el templo se erigía en gloria, el propio reinado de Salomón enfrentaba desafíos ocultos. La prosperidad y el poder traían consigo nuevas tentaciones, y aunque había logrado construir una casa para Dios, Salomón pronto comenzaría a construir para sí mismo, embarcándose en proyectos de lujo que le alejarían gradualmente de la sabiduría y humildad con la que había comenzado su reinado. Con el templo de Jerusalén completado, Salomón no se detuvo en su ambición de embellecer y fortalecer su reino. Su visión se extendió más allá del templo, abarcando una serie de grandes proyectos de construcción que reflejaron tanto su poder como su deseo de dejar un legado duradero. El Palacio Real fue uno de los proyectos más notables que emprendió después de finalizar el templo. Este no era simplemente un lugar para vivir, sino una fortaleza imponente y un símbolo de la grandeza de su reinado. La construcción del palacio comenzó en paralelo con el templo y, sorprendentemente, tardó 13 años en completarse, un tiempo superior al que se tomó para el templo. La magnitud del palacio fue tal que muchos lo consideraron una hazaña aún más impresionante. Diseñado para reflejar la majestuosidad del rey, el palacio estaba adornado con piedras preciosas, madera de cedro y oro, y se componía de varias secciones, incluyendo los apartamentos reales, salas de audiencias y áreas administrativas. Además del palacio, Salomón emprendió proyectos de fortificación y urbanización en diversas ciudades de su reino. Las ciudades de Hazor, Megiddo y Geser recibieron atención especial, siendo fortificadas con murallas, torres y puertas robustas para asegurar la defensa del reino contra posibles invasiones. Estas fortificaciones también servían como centros administrativos y comerciales, lo que ayudaba a consolidar el poder de Salomón y a facilitar el comercio y la comunicación en todo el territorio. Uno de los proyectos más ambiciosos fue la construcción de un sistema de abastecimiento de agua. Salomón comprendió la importancia de asegurar recursos vitales para su pueblo, especialmente en tiempos de paz y prosperidad. Así, se construyó un sistema de cisternas y túneles, como el famoso túnel de Ezequías, que aseguraba un suministro constante de agua a la ciudad de Jerusalén. Este ingenioso sistema no solo proporcionaba agua en tiempos de sequía, sino que también demostró la capacidad de Salomón para llevar a cabo proyectos de infraestructura complejos que beneficiaban a toda la población. Salomón también se dedicó a la construcción de palacios y edificios en otras partes del reino, incluyendo la construcción de ciudades comerciales y de almacenamiento que facilitaban el comercio y la administración de recursos. Estos proyectos no solo demostraban su riqueza y poder, sino que también ayudaban a mejorar la calidad de vida de sus súbditos y a fortalecer la economía del reino. A medida que Salomón expandía su reino a través de estos proyectos, también se enfocó en consolidar su poder mediante alianzas y matrimonios políticos. Se casó con mujeres de familias reales de regiones vecinas, asegurando tratados y relaciones diplomáticas que garantizaban la paz y el comercio. Su matrimonio con la hija del faraón de Egipto, por ejemplo, fue una de las alianzas más destacadas, fortaleciendo su posición en la región y asegurando relaciones comerciales beneficiosas. Sin embargo,
Con la construcción de estos lujosos proyectos y el incremento de su riqueza, Salomón comenzó a enfrentar nuevas presiones y desafíos. La expansión de su poder y riqueza no solo traía consigo elogios, sino también tentaciones y responsabilidades que empezaban a afectar su relación con Dios y con su pueblo. Estos grandes proyectos fueron una prueba de la magnitud de su reinado, pero también marcaban el inicio de una nueva fase en su gobierno, donde la prosperidad traía consigo nuevas complejidades. Mientras Salomón disfrutaba de la gloria de sus logros, los cimientos de su reino comenzaban a mostrar signos de debilidad, y los próximos años revelarían cómo estos proyectos impactarían su legado. Con la construcción del Templo de Jerusalén y sus vastos proyectos de infraestructura en marcha, Salomón sabía que el éxito de su reinado no dependía únicamente de su capacidad de gobernar internamente, sino también de cómo manejaba las relaciones internacionales y la diplomacia. En este aspecto, Salomón demostró ser un estratega brillante, consolidando alianzas y extendiendo su influencia más allá de las fronteras de Israel. Uno de los pasos más notables en su estrategia diplomática fue su alianza con el reino de Tiro. Hiram, el rey de Tiro, no solo proporcionó materiales esenciales para la construcción del templo, como cedro del Líbano y artesanos hábiles, sino que también estableció una relación comercial y diplomática sólida con Salomón. Esta alianza no solo garantizó los recursos necesarios para los proyectos de construcción, sino que también abrió las puertas a un comercio fructífero entre los dos reinos. Los barcos fenicios de Tiro transportaban productos de lujo, especias y bienes de otras regiones, facilitando un próspero intercambio comercial que beneficiaba a ambos países. El matrimonio con la hija del faraón de Egipto es otro ejemplo significativo de la diplomacia de Salomón. Al casarse con la princesa egipcia, Salomón no solo estableció una alianza con una de las potencias más antiguas del mundo, sino que también obtuvo acceso a recursos y rutas comerciales clave. Este matrimonio, además, contribuyó a asegurar la paz con Egipto, uno de los vecinos más poderosos de Israel, lo que permitió a Salomón concentrarse en sus proyectos internos sin preocuparse por conflictos fronterizos. Salomón también extendió su influencia hacia el sur, con relaciones con los reinos de Arabia y el entorno africano. Las historias de las visitas de dignatarios de lugares lejanos, como la famosa reina de Saba, destacan la atracción que el renombre de Salomón tenía en todo el mundo antiguo. La reina, atraída por la fama de la sabiduría de Salomón, realizó una visita a Jerusalén con un gran séquito y numerosos regalos, buscando comprobar la fama del rey por sí misma. La visita resultó en un intercambio de bienes y conocimientos, y reafirmó la posición de Salomón como un líder sabio y respetado en el escenario internacional. A través de sus relaciones diplomáticas y matrimonios estratégicos, Salomón no solo consolidó su poder interno, sino que también fortaleció la posición de Israel en el mundo antiguo. Su habilidad para negociar y formar alianzas le permitió disfrutar de una era de paz y prosperidad sin precedentes. Sin embargo, estas relaciones también conllevaron ciertos riesgos. Las influencias extranjeras y los matrimonios con mujeres de otras culturas comenzaron a tener un impacto en la vida religiosa y política de Israel. Las alianzas que inicialmente fortalecieron su reino también trajeron consigo nuevas influencias culturales y religiosas que con el tiempo tendrían consecuencias para la fidelidad de Salomón hacia Dios. Así,
Mientras Salomón navegaba con destreza en el complejo mundo de la diplomacia y las relaciones internacionales, su éxito en estos frentes no era simplemente un reflejo de su habilidad para formar alianzas, sino también un recordatorio de cómo el poder y la influencia pueden cambiar el curso de una nación. A medida que su reino florecía, también lo hacían los desafíos internos, y la manera en que manejara estas influencias externas determinaría en última instancia el futuro de su reinado y el legado que dejaría. A medida que el reinado de Salomón alcanzaba su apogeo, la luz deslumbrante de su éxito comenzaba a opacar sus sombras. Aunque había construido un imperio impresionante y consolidado su posición mediante sabias decisiones y alianzas estratégicas, el esplendor de su reinado también empezó a traer consigo un complejo conjunto de desafíos y tentaciones que gradualmente comenzaron a corroer su legado. Uno de los primeros signos de decadencia fue el incremento de su poder y riqueza, que comenzó a influir en su comportamiento y decisiones. Salomón, conocido por su sabiduría, empezó a alejarse de los principios que lo habían guiado al principio de su reinado. La acumulación de lujos y el despliegue de extravagancia, tan evidentes en su palacio y sus proyectos de construcción, se convirtieron en un reflejo de un cambio en su carácter. La riqueza que había traído prosperidad a su reino también comenzó a alimentar la arrogancia y la opulencia. Los matrimonios de Salomón con mujeres de diversos reinos, aunque estratégicos desde el punto de vista diplomático, empezaron a tener un impacto negativo en su vida religiosa. Salomón, quien había sido un ferviente defensor de la adoración al único Dios de Israel, permitió que sus esposas extranjeras influyeran en su fe. Muchas de estas mujeres practicaban religiones paganas y adoraban a dioses ajenos. Con el tiempo, Salomón empezó a permitir la construcción de altares y lugares de culto para estas deidades extranjeras en Jerusalén. Este cambio no solo comprometió su devoción personal, sino que también afectó la integridad espiritual del reino, desviando a su pueblo de la adoración pura de Dios. El peso de la administración y el lujo también llevó a la explotación de su pueblo, para financiar sus proyectos extravagantes y mantener el estilo de vida opulento de la corte. Salomón impuso pesadas cargas fiscales y requerimientos laborales a los israelitas. Esta opresión económica y laboral comenzó a generar descontento entre la población, sembrando las semillas de descontento que eventualmente florecerían en conflictos. Además, la corrupción y el favoritismo se hicieron cada vez más evidentes en la administración de Salomón. Aunque había comenzado su reinado con una justicia ejemplar, la influencia de su riqueza y el favoritismo hacia sus aliados y familiares comenzaron a socavar la equidad en su gobierno. La corrupción y la falta de justicia, que habían sido una marca de su gobierno en sus primeros años, se hicieron más prominentes, afectando la estabilidad y la moral del reino. Mientras Salomón disfrutaba de su esplendor y riquezas, el desequilibrio entre sus obligaciones religiosas y sus intereses personales se hizo evidente. Las decisiones políticas y las alianzas, en lugar de estar guiadas por principios divinos, empezaron a ser influenciadas por intereses egoístas y compromisos diplomáticos que desviaban el enfoque de la verdadera adoración a Dios. A medida que estos problemas se intensificaron, el reino de Israel comenzó a mostrar signos de división y debilitamiento. Las tensiones internas, exacerbadas por la opresión económica y la corrupción, se acumulaban y preparaban el terreno para futuros conflictos. El reino que había prosperado bajo el reinado de Salomón estaba en riesgo de desmoronarse, y las promesas de grandeza y gloria se estaban desvaneciendo. La decadencia de Salomón, en última instancia, sirvió como una advertencia sobre cómo el poder y la riqueza pueden desviar incluso a los líderes más sabios.
Aunque su legado incluye logros monumentales y una era de prosperidad, también destaca la importancia de mantener la integridad y la devoción a los principios fundacionales. La historia de Salomón no solo es una crónica de éxito y esplendor, sino también una reflexión sobre los riesgos y desafíos que acompañan al poder y a la ambición. La muerte de Salomón marcó el final de una era dorada en Israel. Su fallecimiento no solo cerró un capítulo de esplendor y sabiduría, sino que también dejó un legado complejo y multifacético que resonaría a lo largo de la historia. Aunque el reinado de Salomón había estado lleno de grandes logros, la manera en que terminó su vida dejó un impacto duradero, tanto en su reino como en la narrativa bíblica. La muerte de Salomón se produjo en el año 931 a.C. y con su partida se cerró una etapa de paz y prosperidad que había caracterizado a su gobierno. Al momento de su muerte, Salomón había dejado un imperio considerablemente enriquecido, con una infraestructura impresionante y un legado cultural profundo. Sin embargo, las tensiones internas y el descontento popular, alimentados por su decadencia, plantearon un panorama sombrío para el futuro de Israel. El legado de Salomón es enigmático. En términos de logros, su construcción del Templo de Jerusalén sigue siendo uno de los hitos más significativos en la historia de Israel, representando la dedicación y el honor hacia Dios. El templo no solo sirvió como el centro espiritual de Israel, sino que también simbolizó el apogeo de la influencia y el poder del reino bajo su mando. Sus proverbios y escritos, recopilados en el libro de Proverbios y otros textos bíblicos, continúan ofreciendo sabiduría y consejos atemporales que han sido valorados a lo largo de los siglos. Sin embargo, el legado de Salomón también está teñido de controversia. Su inclinación hacia el lujo, la opresión de su pueblo y la desviación de la adoración pura de Dios contribuyeron a un reino que al final de su vida estaba plagado de divisiones y conflictos latentes. La corrupción y la injusticia que se habían infiltrado en su gobierno prepararon el terreno para la división del reino, que se materializó en la revuelta de su hijo Roboam y la posterior división en el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. Tras la muerte de Salomón, su hijo Roboam ascendió al trono. La presión sobre Roboam para aliviar las cargas impuestas por su padre y la insatisfacción general con la administración salomónica llevaron a una crisis política que resultó en la división del reino en dos partes. El reino del norte, que conservó el nombre de Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. Esta división marcó el comienzo de una serie de conflictos internos que afectarían la estabilidad y unidad del pueblo israelita en los siglos venideros. El fin del reinado de Salomón y la consecuente división de Israel reflejan la complejidad de su legado. A pesar de sus inmensos logros y su sabiduría, su vida también sirve como un recordatorio de cómo el poder, cuando no está acompañado de integridad y fidelidad a los principios fundamentales, puede llevar al deterioro y la división. Su historia es una lección sobre el equilibrio entre la grandeza y la humildad, y cómo incluso el liderazgo más ilustre puede verse afectado por las debilidades humanas. A lo largo de la historia, el recuerdo de Salomón ha perdurado tanto en la admiración por sus contribuciones significativas como en la reflexión sobre sus fallos. Su vida y reinado ofrecen una narrativa rica en lecciones sobre el poder, la sabiduría y el liderazgo, y su legado sigue siendo objeto de estudio y contemplación en el contexto de la historia y la fe. La vida de Salomón, desde sus días de esplendor hasta su decadencia, ofrece una profunda reflexión sobre el liderazgo, la sabiduría y las tentaciones del poder. Al concluir la historia de este rey legendario,
podemos extraer varias lecciones valiosas que resuenan a través de los siglos y ofrecen insights relevantes para nuestras propias vidas y desafíos. Primero, la importancia de la sabiduría y la justicia. Salomón es conocido por su inmensa sabiduría, que le fue concedida por Dios y que utilizó para gobernar con justicia durante gran parte de su reinado. La capacidad de tomar decisiones equilibradas y justas, basadas en la comprensión profunda de las necesidades y los problemas de las personas, es fundamental para cualquier líder. Su historia enseña que el verdadero liderazgo requiere no solo inteligencia, sino también empatía y un compromiso inquebrantable con la equidad. 2. El impacto del poder y la riqueza. Aunque Salomón comenzó su reinado con humildad y dedicación a Dios, el poder y la riqueza que acumuló durante su gobierno comenzaron a influir negativamente en su vida. La historia de Salomón subraya cómo el poder puede corromper y alejar a las personas de sus principios fundamentales. La tentación de la opulencia y el lujo puede desviar incluso a los líderes más sabios de sus valores originales, mostrando la importancia de mantener la integridad y la humildad a lo largo del éxito. La influencia de las relaciones personales. Los matrimonios de Salomón con mujeres de diferentes culturas y religiones ilustran cómo las relaciones personales pueden tener un profundo impacto en nuestras creencias y decisiones. La historia demuestra que es crucial mantenerse fiel a nuestros principios y valores, incluso cuando las influencias externas pueden ser fuertes. La gestión de las relaciones y alianzas debe ser cuidadosamente equilibrada para no comprometer nuestra integridad y objetivos fundamentales. La necesidad de equilibrio entre la prosperidad y la justicia, la opulencia y los proyectos de construcción que Salomón emprendió, aunque impresionantes, llevaron a la opresión y descontento entre su pueblo. Esto resalta la importancia de equilibrar la prosperidad con la justicia social y el bienestar de todos los ciudadanos. La prosperidad no debe ser una excusa para descuidar las necesidades y derechos de la población. La importancia de la fidelidad a los principios fundamentales. Salomón comenzó su reinado con una profunda devoción a Dios, pero a medida que su vida avanzaba, permitió que su fe se viera comprometida. Su historia muestra cómo es esencial mantener una lealtad constante a nuestros principios y creencias, sin permitir que el éxito y las tentaciones externas desvíen nuestra dirección. El impacto del liderazgo en la unidad y la estabilidad. La división del reino tras la muerte de Salomón destaca la influencia crítica que el liderazgo tiene en la unidad y estabilidad de una nación. Las decisiones y acciones de un líder pueden tener consecuencias de largo alcance, afectando no solo su legado personal, sino también el futuro de aquellos a quienes gobierna. La vida de Salomón es una narrativa rica en enseñanzas sobre el poder, la sabiduría y la integridad. Sus logros y fracasos proporcionan una perspectiva valiosa sobre cómo el liderazgo y el éxito deben ser manejados con cuidado y responsabilidad. La reflexión sobre su vida ofrece lecciones atemporales que siguen siendo relevantes para la forma en que lideramos, tomamos decisiones y mantenemos nuestros valores en medio de las pruebas y tentaciones de la vida. La vida de Salomón, con sus altibajos, ofrece valiosas enseñanzas espirituales que resuenan profundamente con la vida cristiana contemporánea. Aquí exploramos algunos paralelismos entre la historia de Salomón y las lecciones que los cristianos pueden aplicar en su vida diaria. Buscar la sabiduría divina. Salomón pidió a Dios sabiduría para gobernar su pueblo, y este deseo sincero le fue concedido. En la vida cristiana, buscar la sabiduría divina es fundamental. La Escritura nos invita a pedir a Dios que nos otorgue sabiduría y entendimiento para vivir de acuerdo con sus principios.
Santiago 1:5 nos recuerda: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos generosamente y sin reproche, y le será dada. Al igual que Salomón, los cristianos deben reconocer que la verdadera sabiduría proviene de Dios y buscarla a través de la oración y el estudio de la Biblia. La tentación del poder y el lujo. La historia de Salomón muestra cómo el poder y la riqueza pueden desviar a una persona de su camino espiritual. En el contexto cristiano, la Biblia advierte sobre las tentaciones que vienen con el éxito y la riqueza. 1 Timoteo 6:9-10 dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y en trampa, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Los cristianos deben tener cuidado de no dejar que el amor a las riquezas o el deseo de poder nublen su compromiso con Dios y su obediencia a sus enseñanzas. La influencia de las relaciones personales. Salomón permitió que sus relaciones y matrimonios con mujeres de diferentes culturas y religiones influyeran en su fe. De manera similar, en la vida cristiana, nuestras relaciones pueden tener un profundo impacto en nuestra vida espiritual. Es crucial rodearse de personas que compartan y fortalezcan nuestra fe. 2 Corintios 6:14 advierte: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Las relaciones deben ser guiadas por valores que reflejen el carácter de Cristo. Mantener la fidelidad a los principios. La desviación de Salomón de la adoración pura de Dios y su permisividad hacia prácticas paganas ejemplifican cómo la desviación de nuestros principios puede tener consecuencias negativas. Para los cristianos, mantener una fidelidad constante a los principios de la fe es esencial. Hebreos 10:23 nos anima: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La fidelidad a los principios cristianos asegura que nuestra vida esté alineada con los valores de Dios. La responsabilidad del liderazgo. El liderazgo de Salomón y sus decisiones afectaron la estabilidad de su reino. De manera similar, los líderes cristianos, ya sea en la iglesia, la familia o en cualquier posición de influencia, tienen una responsabilidad significativa. Mateo 20:26-28 nos enseña que el liderazgo en el cristianismo debe estar marcado por el servicio y la humildad. No será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. El liderazgo debe reflejar el amor y el servicio de Cristo. Equilibrio entre prosperidad y justicia. La opulencia de Salomón, combinada con la opresión de su pueblo, destaca la necesidad de equilibrar la prosperidad con la justicia. Los cristianos deben buscar un equilibrio en sus vidas donde la prosperidad no se convierta en un motivo de opresión o desigualdad. Proverbios 21:15 dice: el hacer justicia es un gozo para el justo, pero es espanto para los que hacen iniquidad. La justicia y el bienestar de los demás deben ser prioridades junto con el éxito personal. Reflexionar sobre el legado. La vida de Salomón nos invita a reflexionar sobre el legado que dejamos. Los cristianos deben considerar cómo sus acciones y decisiones afectan no solo su vida, sino también el impacto que tendrán en las generaciones futuras. Efesios 2:10 nos recuerda que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cada acción y decisión debe estar orientada a cumplir el propósito de Dios y dejar un legado que glorifique a Dios. Estas lecciones, derivadas de la vida de Salomón, ofrecen una guía práctica para los cristianos modernos,
ayudando a navegar los desafíos del poder, la riqueza, las relaciones y el liderazgo, mientras se mantiene la integridad espiritual y el compromiso con los principios divinos. Y así concluimos con la fascinante historia del rey Salomón, un hombre de sabiduría incomparable, pero también de grandes lecciones sobre la tentación, el poder y la fe. Si te ha gustado esta historia bíblica y quieres conocer más historias llenas de enseñanzas, no olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita para no perderte ningún nuevo contenido. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando juntos las maravillas de la Biblia.